Listo, ya contrataste a tu cientista de datos. Va a hacer magia. Fin. Momento. Parece que esto tiene un proceso. Y de eso vamos a hablar en este capítulo. Vamos a pasar por cada una de las partes de un proyecto que se requiere para implementar un modelo de ciencia de datos. Vamos a pasar por la necesidad del negocio, vamos a ver cuáles son los conflictos que va a enfrentar ese cientista de datos y vamos a ver finalmente cómo este modelo va a poder ser usado por el negocio. Así que acompáñanos en este nuevo capítulo de Inteligencia Artificial para los negocios. Entonces, Sebastián, vamos a hablar en este capítulo sobre la ciencia de datos. Como uno puede buscar ahí en internet, Data Science. ¿Cómo esto se aplica al final a la empresa? Y yo sé que hay varios pasos que vamos a poder conversar, pero ¿cómo comienza un proyecto de Data Science? Bueno, lo primero que uno trata de resolver es poder darle un sentido a esto, porque todas estas técnicas que vamos a hablar tienen muchas complejidades matemáticas y técnicas que de repente uno dice, oh, qué interesante, voy a agarrar este problema y lo voy a tratar de modelar. Y como que uno se enamora más de la técnica, pero en realidad tú estás tratando de resolver un problema determinado que Mm, es algún problema de negocio. Por ejemplo, quieres tratar de predecir cuánto un producto, por ejemplo, está listo para ser retirado, si es que estamos hablando de fruta, por ejemplo, y quieres detectar con un algoritmo que esto está suficientemente maduro. claro. O si hay algún problema evidente en una máquina, por ejemplo, si está tratando de predecir si esa máquina podría necesitar mantención. O, por ejemplo, hace unos capítulos atrás invitamos a Antonio de Neltume y él nos contaba de que ellos ocupan inteligencia artificial y algoritmos de ciencia de datos para poder predecir si hay ciertos bichos dentro de una máquina que los captura. ¿Para Mm. qué? Para que no lo tenga que hacer un humano a través de supervisión manual. Entonces, básicamente, ¿por qué estamos tratando de enfocarnos en qué problema queremos resolver? Porque ese problema después impacta al negocio y justifica los recursos que tú vas a querer meter. O sea, la razón por la cual quieres, por ejemplo, de que una máquina te diga cuando hay un bicho en una máquina es porque no quieres tomar a una persona que vaya a caminar enormes distancias para poder ir a chequear eso y tampoco como empresa quieres pagar esas horas de esa persona en Mm. eso y además que muchas veces hasta el sol, entonces esa persona puede estar expuesta como en temas de seguridad o en temas de las mantenciones de las máquinas, quieres disminuir de que vayan a haber accidentes y por ende, obviamente, puede impactar las vidas de tus colaboradores, tu marca, tu Claro. reputación, etcétera. Entonces, al fin y al cabo, no es por el tema de predecir o no, qué bonito tengo que hacerle mantención a la máquina o no, hay un problema de negocio atrás que se tiene que definir. Al final, estos modelos, o al principio más bien, estos modelos deben estar apuntando a, no sé, eficiencia quizá en la operación, o resolver temas legales, o cuidar de la gente, o cualquier cosa que podría impactarte, que te está impactando negativamente o que podría impactarte positivamente en la operación finalmente general de la empresa. Claro, lo más obvio es cuando obviamente las empresas tienen dos maneras de hacer plata, ¿no? O sea, Por una es supuesto. disminuir costos y mantener lo que ya tienen, o aumentar ingresos, ¿cierto? Y mantener los otros más abajo, ¿ya? Claro. Y ojalá los dos al mismo tiempo. Esa es Pero, la panacea. claro, y uno cuando piensa en estos algoritmos, generalmente uno se va a reducción de costo, ¿ya? Mm, Y es lo más natural, como que uno piensa, bueno, por ejemplo, con lo que pasa ahora con ChatGPT, que no es de este mundo, pero uno piensa bueno, me va a ayudar a que no tenga gente de asistencia al consumidor mm. o otras cosas que en el fondo pienso al tiro en lo que voy a reducir, lo que voy a optimizar. Pero una gran parte de esto también es las cosas que vas a poder hacer ahora y que vas a poder vender que antes no vendías. Por ejemplo, hay empresas que con la data que tienen pueden, por ejemplo, vender estimaciones que son relevantes para su industria. ¿Ya? Claro. Por ejemplo, supongamos que el portal inmobiliario, que es un portal acá en Chile donde uno puede buscar una propiedad, etcétera, te quisiera vender algo como su estimación de cuánto debería ser a cuánto deberías vender tu propiedad. Mm, ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo pudiera pagarles a ellos por esa asesoría automatizada, en la cual ellos tienen muchas más variables que la que un humano puede administrar, o al menos de una manera mucho más rápida de lo que un humano puede administrar, y te pueda dar un consejo rápidamente, y no sé, tú le pagas $10. claro. Algo súper súper sencillo. Bueno, ese algoritmo también te está generando ingresos, o hay veces que, por ejemplo, ese algoritmo puede aumentar la cantidad de tiempo que una persona pasa en tu ecosistema.
Por ejemplo, Netflix, el típico algoritmo de recomendación, Claro. que también es una predicción, también es parte de este mundo de la ciencia de datos, está habilitando un negocio que antes no existía. ¿Ya? O, por ejemplo, el caso de Zara u otra marca como de moda de fast fashion, que es este concepto de que yo entrego prendas como muy rápidamente para que puedan ser compradas de acuerdo a las tendencias. Hay una parte muy importante de eso que es predecir dónde voy a tener que dejar el inventario en términos de ubicación. O sea, dónde más se necesita esta polera blanca, en esta Mm, tienda o en la otra tienda. Y esa predicción en el fondo lo que está haciendo es aumentar ingresos. Entonces, yo sé que lo más natural cuando uno piensa en estos problemas es disminuir costos, pero también una gran parte de esto es poder aumentar la última línea, como le dicen. claro. Al final, para los directores quizás de la empresa van a ver, este proyecto me aumentó el flujo de caja. Check. Claro, claro. Ya internamente van a haber otras preocupaciones, naturalmente, pero claro, no sé, los más altos estratos de la empresa van a poder ver como este resultado. Exactamente, eso es lo ideal. Obviamente en instituciones que son sin fines de lucro igual existen oportunidades porque esto ayuda a Mm, la misión, ¿ya? O sea, por ejemplo, si quisieras, estés en una organización que entrega, por ejemplo, comida a harta gente, claro, puedes reinvertir ese recurso adicional. claro, o quieres que, elegir mejor a dónde vas a ir a dejar, por ejemplo, tus voluntarios. O sea, Mm, tienes 10.000 voluntarios, ¿dónde los alocas? ¿Dónde claro. es más necesario? ¿Ya? Entonces, no es solamente un tema de plata, obviamente es mucho más evidente cuando uno tiene la Sí, variable es lo primero que monetaria, uno piensa, claro. pero sí, se puede aplicar en una sinfín de temas y todos esos problemas que son esencialmente problemas de negocios institucionales o después los traducimos a, ok, vamos a resolver este tema que eventualmente va a llegar a ser un número matemático. Claro, exactamente. ¿Interesado en adoptar la IA en tu empresa? Pues te tengo buenas noticias. En Evo Academy diseñamos distintos cursos corporativos sobre cómo adoptar tecnología e inteligencia artificial. Ofrecemos cursos tanto para ejecutivos, donde explicamos de forma didáctica cómo entender el potencial de la IA, como para equipos técnicos, donde mostramos cómo puedes construir aplicaciones utilizando modelos de lenguaje, entre otros varios cursos. Visita nuestro catálogo en evoacademy.cl/cursos-corporativos o en el enlace que te dejamos en la descripción del podcast y lleva a tu empresa al siguiente nivel. Ok, ya tuvimos el análisis internamente en la empresa, se juntaron los mandamases, los meromeros y dijimos, ok, este es lo que queremos solucionar o esto queremos mejorar, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Qué es lo que tenemos que ver si que internamente tenemos o tenemos que salir a buscar algo? ¿Qué es lo esencial como para decirle a mi data scientist que acabo de contratar, muchacho, te tengo pega? Bueno, una parte importante es saber si tienen los datos para esto, porque esto a diferencia del mundo que hablamos mucho más en el podcast del tema generativo, acá estás tratando de predecir en base a datos históricos que en general requieres un buen volumen de esos datos históricos. Hay Mm, ciertos peros, porque de repente hay empresas que te entregan algoritmos preentrenados y lo que tú haces es ligeramente ajustarlos a algún caso, pero en general necesitas una muy buena cantidad de información para poder predecir un problema. Por ejemplo, si quieres predecir las ventas del siguiente año, probablemente vas a necesitar ventas de años hacia atrás, no solamente del último año. Entonces, quizás quieres predecir la del siguiente mes, entonces vas a necesitar muchos meses y así sucesivamente. Y también pasa de que de repente uno tiene que explorar esa data, tiene que decir, oye, quizás me falta una variable, la puedo ir a comprar. Hay mm, empresas, por ejemplo, que te entregan estimaciones de puntos geográficos. Por ejemplo, tú le dices, oye, quiero instalar una tienda en esta ubicación y te dicen, bueno, de acuerdo a ciertos datos que tengo de algunas bases de datos, legales o no legales, algunas veces hay que decirlo, ahí es importante como investigar, te dicen, esta ubicación es más rentable que otra o no, ¿ya? O tiene ciertas características, o, o tiene más o menos tráfico de gente. Todo ese tipo de cosas, uno puede ir a comprar esa información y alimentarla además al modelo, ¿ya? claro. Y también pasa de que de repente tú dices, sí, yo eventualmente podría tener esta data porque mi negocio la genera o la puede generar, pero quizás no la estoy generando actualmente. Por ejemplo,
Supongamos que eres un supermercado y que te interesa ver, por ejemplo, el mantenimiento de los refrigeradores o de los Claro. congeladores que puedan mantener tus productos. Esa data la podrías tener, porque tienes los congeladores, están en tu lugar físico, pero quizás no tienes el sensor. Entonces Claro. hay que comprar el sensor y hay que colocarlo, hay que conectarlo a internet, ir a buscar ese dato. Entonces está todo el problema en el fondo. La siguiente etapa es ir a ver, bueno, qué es lo que tengo para predecir, lo puedo ir a buscar a otro lado, lo puedo ir a capturar, etcétera. Y una vez que tienes esa buena cantidad de datos, además tienes que decir, bueno, ¿esos son datos de calidad o no? Porque Mm, te puede pasar de que esos datos, por ejemplo, vengan con algún problema de formato o vengan con alguna anormalidad. Por ejemplo, recuerdo haber visto una base de datos donde las diferentes categorías tenían un número. Por ejemplo, no sé, alimentos 0, supermercado 1, bebestibles 2 y así sucesivamente, y el claro. sin categoría era el 99. Entonces, ¿qué pasaba? De repente la gente trataba de darle algún sentido a ese número y de repente veía, se tiraba esto en un histograma y decía ya cero tiene tanta frecuencia, uno tanta frecuencia y de repente saltaba el número hasta el 99. ¿Ok? Y era como, ok, ese 99 no es el número, ya, o sea, efectivamente eso está sucio, no debería corresponder. O hay veces que pasa con las ID. Por ejemplo, en Chile es muy frecuente que te pregunten por el root, que es nuestra Sí, ID nacional, pero muchas empresas cuando uno no lo quiere dar, en vez de dejar ese campo en blanco, le ponen 99999, claro. ¿ya? Y en otra tienda le pondrán 1111, ¿ya? Sí, a voluntad ahí del consumidor. Genera anormalidades que pueden pasar incluso por distorsiones como humanas, ¿ya? Por ejemplo, quizá una vez escuché esta historia, no me acuerdo de qué supermercado fue, pero salió en la prensa, de que una cajera, cuando la persona no quería root, colocaba un root esa persona. Entonces, ese root que ella colocaba tenía una cantidad anormal de puntos. ¿Ya? Entonces, ahí dice, "Puta, si quiero tratar de predecir un comportamiento normal de cuántos puntos acumula una persona, ese dato no me sirve, tengo que limpiarlo, ¿ya? Tengo que colocar estos 99 en otras categorías, tengo Mm, que hacer ciertas transformaciones. Entonces, tengo que recolectar y transformar esa data para poder dejarla como lista para mi análisis. claro, me imagino también que podría haber ocurrir un problema, no sé, en logística. Tienen volumetría. Quizás hay algunos que están en metros cúbicos y otros están en litros, ya los números no llegan a ser los mismos. O tienes transacciones en distintas monedas y guardaste el monto en el mismo campo, pero realmente Claro. representan distintas cosas. Yo vengo más del mundo marketing digital y ahí pasan cosas que para uno como consumidor, como que cuando uno las piensa son evidentes. Por ejemplo, ¿cómo se llama la gente que se suscribe a tu cuenta en Instagram? ¿Followers? Followers o seguidores, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se llama ese mismo criterio en YouTube? ¿Subscribers? Exactamente, son dos números ¡Yay! distintos. Pasé. Felicidades, pasaste de digital uno. Pero sí, o sea, reflejan el mismo espíritu, pero son dos cosas distintas, entonces probablemente quedaron en dos campos distintos, pero y quizás tu interés es reportar cuánto es el alcance de tu base de fans, comillas, ese número debería sumarlo. Entonces, si están en dos Claro. campos distintos, no pueden ser sumados fácilmente. Mejor ojalá estuvieran en el mismo. Y ahí tenés que hacer toda esa transformación. Y ahí entra toda una sigla tú sabes mucho más de esto que yo, que es el tema del ETL, Claro. extraer. Transformar y cargar la información. Y en el fondo, básicamente, se quiere decir, bueno, voy a hacer voy a traer esta transformación desde las fuentes, voy a hacer algunas modificaciones y la voy a cargar en donde después lo voy a utilizar. Claro, de hecho, esta parte de limpieza de datos, aunque es la más aburrida, llega a ser la más importante a veces y la que más tiempo ocupa, definitivamente. Puede estar el 80% o el 70% de tu tiempo solamente limpiando esta información, viendo que todo esté representado correctamente, eh, también consolidando información, como tú diste el ejemplo. Si estoy trabajando con información de marketing digital, tengo mis redes sociales, cada quien tiene su propia forma de llamarlo. Para poder consolidar todo, necesito saber esas cosas y transformarla y dejarla en una base única para poder trabajarla. Lo que tú me comentaste del tiempo me recuerda harto un ejemplo que hace Andrés Caparti, que probablemente la gente que le gusta mucho de inteligencia artificial conocerá quién es, pero trabajaba antes en OpenAI, en Tesla, etcétera. Y él viene
de haber estudiado un doctorado antes, si no me equivoco, entonces estuvo ligado al mundo de la academia, y él decía, en la academia, el 80% de mi tiempo se dedicaba a ver el tipo del modelo. ¿Por qué? Porque la data ya venía más o menos procesada, yo asumía que estaba bien, etcétera, que es el paso que vamos a hablar a continuación. Pero decía, en la industria, cuando trabajé en Tesla y en otras partes, el 80% de mi tiempo se iba a procesar la data que iba a necesitar el modelo. O sea, todos estos pasos de asegurarse de que la data viene limpia, de que recolecté lo que tenía que recolectar, de explorar esa data, que se le llama el EDA, Exploratory Descriptive Analysis, si no me equivoco. Sí. Eh, no, de Ujú. Exploratory Data Analysis, Ah, perdón, en cual trato de ver, por ejemplo, si los datos tienen algunas outliers o se comportan de la manera que deberían comportarse, etcétera. Todo ese procesamiento previo antes de siquiera decir voy a colocar ciencia aquí, ya es suficiente cantidad de tiempo en la práctica. ¿Ya? Lo cual muchas veces como uno como manager, y eso es importante del podcast ahora, porque muchas de nosotros vamos a tener que administrar este perfil de gente, ujú, uno tiende a subestimar este tiempo. Uno claro. tiende a decir, nada, pero si qué te cuesta si es mover un par de columnas en el Excel, no, po. De partida no es un Excel si estáis hablando de esta cantidad de datos, probablemente es mucho más datos. Sí, ya me dolió, ya me Claro. dolió. Y, y probablemente no es tan fácil como uno se imagina. Ya, no, si anda a preguntarle a Pepito, Pepito debe tener el Excel. Sí, po, pero lo actualiza una vez cada 5 meses, po, y Claro. tú lo necesitas diario. Entonces, claramente hay que construir algo más consistente, acceder a sistemas, conseguirse los permisos. Todo esto es mucho tema administrativo. Ese tema de conseguirse los permisos también toma mucho tiempo, especialmente en compañías, en empresas que son muy, muy grandes, que tienen política de restricción y de cuidado de su información, y pasa a ser una parte burocrática relevante que te impide a veces avanzar incluso con el proyecto. Sí, yo trabajé en una empresa grande y una vez quería hacer un proyecto de predicción, em, y me mandaron a un edificio, fui a preguntar, ojo, que la empresa es suficientemente grande que tiene varios edificios. Entonces, yo tuve que ir físicamente, porque no me estaban pescando por correo electrónico, tuve que ir físicamente a un edificio para que me dijeran, no, ese equipo se movió al otro edificio. Entonces después tuve que ir al otro edificio y en el otro edificio yo no tenía los accesos, por lo tanto tuve que sacar los accesos. Cuento corto, me demoré varios días en poder tener la primera conversación con ese equipo, ¿ya? Sí. Entonces, es todo un tema, ahí es donde se da una buena cantidad del tiempo. Pero no es lo más interesante que hacer, lo más interesante se viene en los siguientes pasos. Exactamente, sí. Ya vamos a suponer que tenemos la data, está limpia, está bonita, hermosa, nos dieron con un moño incluso ahí, excelente. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué hacemos con esa data? ¿Cómo la procesamos? Bueno, suponemos que ya tenemos nuestra querida data, suponemos que esa data tenemos la sospecha de que va a ser relevante para poder predecir el problema que queremos hacer. Por ejemplo, este problema de la fruta, trato de predecir si la fruta está madura o no, entonces probablemente tengo data de temperatura, tengo data de humedad del lugar, tengo imágenes, etcétera. Bueno, después tengo que elegir cómo la voy a procesar. O sea, en Ujú. el fondo no es como que uno mete estas cosas, ya saca una varita mágica y le dice, ya, ¡piu! Dime. No, po, esa magia es matemática, ¿ya? Y la matemática, y ahí también hay otro como malentendimiento, misconception de este tipo de cosas, es que uno cree que es como ya, si mete todo hasta la jugada, la cuestión va a salir sola, si total, como uno como humano puede decirse, oye, si aprendo de estas 5 imágenes de frutas maduras y de estas 5 imágenes de fruta no madura, me daré una idea de cuál está madura y cuál no está madura. Claro. ¿Cómo puede ser tan difícil para un computador? Claro, y ahí es donde entra que uno, esto en realidad no tiene razonamiento detrás, a diferencia del humano que puede razonar, aprender, etcétera. Para uno es fácil y uno asume que entonces para la máquina lo es y no es tan así. La máquina en el fondo no itera entonces con respecto a algo. No dice, por ejemplo, este vaso es largo, entonces ahora voy a buscar uno que es más corto. No hace esas iteraciones, ¿ya? Es mucho más sencillo. Entonces, en ese aspecto, el, el siguiente paso es poder elegir el algoritmo que pueda funcionar mejor, dado las data que tú tienes para poder predecir ese problema, ¿ya? Claro. Y ahí hay varias técnicas que dependen del problema que se está tratando de resolver, ¿ya?
Sí, es muy común que las empresas ocupen técnicas de aprendizaje supervisado, ¿ya? Que lo hemos Ya, hablado antes, pero para poder repetir en el fondo el concepto, claro, el aprendizaje supervisado es cuando tú le das un valor al dato. O sea, le dices, por ejemplo, este dato, después de haber ocurrido todas estas cosas, es 5. Por ejemplo, después de que en mi local comercial hubo esta cantidad de temperatura, esta cantidad de tráfico, tenía estas promociones, tenía estos productos en stock, etcétera, el resultado fue que vendimos $5.000 ese día, ¿ya? Y al día siguiente tengo otra combinación, la temperatura fue tanto, el tráfico fue distinto, el stock era diferente, y el resultado fue 4.000. Y era lunes y el otro era martes. Entonces, hay muchas cosas que estoy tratando de hacer de alguna manera, en esto se le llama variables independientes, que está claro, tratando de predecir una variable dependiente, ¿ya? Y ahí, ¿por qué se ocupa tanto esta técnica? Porque de cierto modo tú estás tratando de pasarle el contexto de algo que ya pasó, de algo que tú ya definiste que era correcto o que era cierto. En este caso son tus ventas, sí o sí son tus ventas, a partir de un montón de variables, ¿ya? Pero también hay otras técnicas, por ejemplo, el aprendizaje no supervisado, en el cual tú no tienes esta variable objetivo. Por ejemplo, tú estás tratando de predecir a qué grupo de gente pertenece un consumidor determinado. En el fondo, si se claro, parece más a un grupo o a otro, pero tú no tienes esos grupos, no existen ahora, estás tratando de generar esos grupos. ¿Ya? Eso se le llama un algoritmo de clustering, por ejemplo. Es decir, por ejemplo, tú miras todos tus datos de los datos que tengas de un consumidor en específico, por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones, tú sabes, por ejemplo, esa persona cuántas veces se ha quejado, qué equipo tiene, hace cuánto lo renovó, qué plan está pagando actualmente, a qué números llama, en qué tipo de aplicaciones se mete, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú vas a tratar de predecir si esa persona es una persona, por ejemplo, más VIP o menos VIP, por darte claro. un extremo muy, muy caricaturesco, si queremos llamarlo. ¿Ya? Y ahí en el fondo yo no tengo una variable que quiero predecir porque no tengo claramente una etiqueta que venía de antes. Yo a esa persona no le puse antes una clasificación. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, esa técnica es distinta a la otra porque yo no le estoy enseñando lo que significa que es correcto, sino que lo tiene que encontrar a partir de patrones. ¿Ya? Y ahí lo que está pasando por detrás es que la matemática de estos dos mundos es súper diferente. Entonces, no es como que puedo como también que también es un misconception común de que yo puedo como decir: "Ya, puta, no, ponle un poquito de esto y un poquito de aquello y va a funcionar". No, Claro. son técnicas distintas para poder predecir problemas distintos, ¿ya? Entonces, así como en resumen, el supervisado, y aquí simplificando harto digamos, la conversación, es en el supervisado yo voy a tener información que ya está etiquetada, por decirlo de alguna manera, y voy a decirle, ok, computador, aprende cómo llego de A a B. Claro, o sea, la fruta, ¿ya? Yo Claro, tengo la fruta si es madura o no es madura, y en el fondo hay cosas como el color, como la percepción de la profundidad, así que si de alguna manera puedes tener esa variable, el largo, el ancho, etcétera, y en base a eso voy a decir si es madura o no madura. claro. ¿Ya? Y ya están las otras técnicas que son las no supervisadas, que es, aquí tengo información, juegue, Sí, básicamente. sí, Encuentre patrones y agrúpeme estos datos de alguna manera. claro. Ya, y en la práctica, generalmente los problemas tienden a resolverse más con supervisados porque generalmente venimos de un problema en cual nosotros tenemos alguna idea de cómo funciona ese problema y creemos Mm, que de alguna manera es un problema que pasa en particular en nuestra empresa. Por ejemplo, estamos tratando de predecir qué tan probable es que una persona renuncie a nuestro producto en específico. ¿Ya? Entonces estamos tratando de pasarle esa lógica de negocios de alguna manera y eso lo reciben mejor los algoritmos supervisados, digamos. ¿Ya? claro, Acá, otro tema importante de esto es que dentro de estas mismas técnicas, no es como que se elija solamente supervisado y no supervisado, sino que hay 5.000 técnicas para distintos problemas y ninguna de esas técnicas es mejor que otra en términos absolutos. claro. ¿Ya? Por ejemplo, muchas veces uno trata de hablar de precisión. Y dice, oye, ok, quiero tratar de ser lo más preciso en generar una predicción para este problema. Por ejemplo, que no quiero equivocarme lo menos posible en que esa fruta es madura o no madura. Ya. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si esa predicción se toma 5 años en llegar? ¿Te sirve?
Claro, ahí empieza a ver como costo de, lo necesito para ayer. Ya, entonces ahí es donde, claro, obviamente los algoritmos, no sé, o sea, en este caso no se demoran 5 años, ya Claro. quizás, no sé, OpenAI estará corriendo alguna cuestión que se pueda demorar ese lujo, no La sé. ágil, ágil. Claro, pero no, pero son cosas, por ejemplo, tomar decisiones en el segundo o tomar decisiones en días, ¿ya? Claro, O sea, eso puede ser un trade-off. Y otra cosa que se cede entre los algoritmos es lo que se llama la explicabilidad del modelo, ¿ya? Por ejemplo, si alguno de ustedes ha estudiado estadística básica, hay varias carreras universitarias que lo han hecho, realmente habrán escuchado un algoritmo que se llama regresión lineal, que cuando uno es más joven le da muchos dolores de cabeza, sí, cuando ya pasa el tiempo uno se da cuenta que en realidad no era tan difícil, lo puede administrar el Excel, ¿ya? Entonces no es complejo. Y en ese algoritmo, lo importante, incluso para la gente que no lo conoce, es que hay un numerito que es más alto si la variable es más relevante o no, ¿ya? claro, En términos absolutos, digamos. O sea, hay un número que acompaña a una variable y que ese numerito, que son los beta o los coeficientes, es más alto mientras esa variable sea más relevante para poder predecir el resultado final. Entonces, ¿qué pasa? Uno dice que ese modelo es explicable, porque puedes decir, oye, de todas las variables que yo tenía en mi modelo, quizás tenía la temperatura, tenía el largo de la fruta, tenía el color, etcétera, es mucho más importante la temperatura, o es mucho más importante la humedad, o es mucho más importante esto. ¿Ya? Entonces, puedo explicar cómo llega el resultado. claro. ¿Ya? Y eso es como más obvio en nuestra mente como humanos, porque si tú haces algo malo, yo voy a preguntarte una explicación y espero que tú tengas una buena explicación para hacerlo. No es como, o sea, las voces de mi cabeza, ¿cachai? ¿Ya? Exacto. Y en cambio, cuando voy a un algoritmo sofisticado, como por ejemplo son las redes neuronales, que generalmente hacen una mejor predicción, las redes neuronales por detrás son lo que se le llama un algoritmo de caja negra. Yo no entiendo, como la complejidad matemática escapa de lo que el humano puede comprender hoy día, y no es posible atribuir también que una variable está afectando al resultado final. ¿Ya? Hay toda Claro, una ciencia para poder combatir este problema que se llama IA explicable, pero en general pasa este como que yo concedo explicabilidad del modelo a cambio de precisión. Pero ahora llevémoslo de nuevo al mundo de los negocios. Tenemos un gran problema aquí. ¿Por qué? Porque hay industrias donde uno tiene que ser explicable, ¿ya? claro. Legalmente estás obligado a poder explicarlo. O es relevante para tu consumidor también, aunque no estés Claro, obligado. Por ejemplo, supongamos que el gobierno hace alocación de becas de presupuesto de fondo estatal, donde nosotros todos colocamos nuestros impuestos para decidir a quiénes vamos a pagarle un curso en las mejores universidades del mundo, ya una maestría, un doctorado, lo que sea. ¿Ya? Y yo tengo una red neuronal que dice, ya, Nolan es el mejor candidato del mundo para que lo mandemos a hacer un doctorado y sin duda es él. ¿en serio? Con, Por favor. sí, ¿ya? Con 99% de confianza, o sea, una cuestión muy, muy alta. Ya, pues los que no se ganaron la beca van a decir, ya, pero ¿por qué Nolan es tan bueno? No, es que mi algoritmo dice. No, pues, o sea, ahí, claro, Suena que me van a ir a quemar la casa. claro, o O al Estado. al Por favor, no. Estado. Ya, No, no ya. estamos incentivando nada de No, no, eso. no, no, claro. Y ahí en el fondo hay una necesidad por la explicación. Entonces, ahí en ese tipo de contextos, incluso aunque yo pudiera predecir el problema, de pronto el contexto de negocio no me permite elegir un algoritmo así. Entonces tengo que ceder a algo más explicable. Claro. Incluso en salud, ¿ya? O sea, acá es súper cuestionable, pero por ejemplo, supongamos que tienes una enfermedad desastrosa, esas catastróficas, cáncer u otra por el estilo, y yo te digo, encontré con una muy buena probabilidad de que vas a desarrollar eso, ¿ya? Tú vas a querer explicaciones probablemente de eso, ¿ya? Claro. Y hay personas que van a estar dispuestos a ceder como, no importa, si me lo dices yo te voy a creer, pero prefiero que me lo digas con muy buena confianza, y otras personas que no, que van a decir, si me lo dices y no eres capaz de explicármelo, No. esto no va a ir. Entonces también es una palabra importante en esta decisión. O sea, en el fondo está el tema del poder computacional, lo lento que se pueda tomar, etcétera, lo complicado que puede hacer el algoritmo también, y también está el nivel de explicabilidad de esto metido acá, ¿ya? Obviamente, entre medio hay muchas otras variables, de repente hay algoritmos, por ejemplo, que son como relativamente similares en estas variables, pero predicen el problema ligeramente distinto, lo cual puede hacer un fit más adecuado a tu problema, ¿ya? Y todo ese tema de como ese criterio, el rol que lo hace dentro de la empresa es el cientista de datos, ¿ya? Y aquí, Ahí ya, estaba. claro, y acá recién es donde metemos a la persona, ¿ya? Entonces,
una duda razonable es como, ¿y dónde estuvo este tipo en todo el problema anterior? ¿Ya? El cientista de datos se metió en la definición de negocio, el cientista de datos se metió cuando estábamos recolectando la data. Obviamente esto cambia de empresa a empresa, pero generalmente la respuesta es no. Generalmente la respuesta es como a esta persona le llega la data lista y tiene que resolver el problema matemático. ¿Ya? Claro. Hay otras personas de la ciencia de datos, otros roles de la ciencia de datos que están involucrados más atrás, digamos. ¿Como quién, por ejemplo? Por ejemplo, hay un rol bien común que toman posiciones que no son tan matemáticas, gente que quizás se formó en negocio, es el tema del analista de datos, que entiende un poco este Claro, proceso, que entiende cómo visualizar la data o cómo preguntarle, es muy bueno con SQL o con Excel o con Python, como en las librerías de Pandas, que por cierto hay un curso de Pandas en nuestro canal, si lo quieren ir a ver, ¿ya? Y todas esas personas en el fondo se especializan en cómo agarrar esta data y poder obtener insights de ellos, pero de un nivel no tan científico, matemático, exhaustivo. claro, no va a usar, por decirlo de alguna manera, modelos estadísticos muy elaborados, sino que probablemente estadística descriptiva, quizás regresión en cierto punto, pero se va a dedicar más a explicar el negocio a partir de los datos, analizándolo, limpiándolo y creando los dashboards bonitos. Sí, es la persona que cuando tú tenías una empresa quizás que es muy grande, le decís, oye, ¿y cuáles fueron las ventas del último mes? Esa persona Claro, sabe perfecto dónde ir a buscarlo, a qué pedirle, qué sistema ir a explorar, perfecto. Oye, ¿cuál es el tipo de consumidor que ha más reclamado en el último mes? Ya, claro, tiene que cruzar más variables, pero lo puede colocar en un gráfico de torta que queda muy bonito, ya, con los colores respectivos, de especialización en visualización de datos, etcétera, claro. ¿ya? Entonces, es una persona que, si quisiéramos compararlo con el resto, está muy cargado al lado de negocios, porque entiende en el fondo por qué esta data es relevante, pero no tiene un nivel técnico tan alto como los otros perfiles, ¿ya? Otro Perfecto. perfil es cuando ya pasamos a esto de la recolección de los datos, ¿ya? Y al tema de la limpieza, etcétera. Hay partes de que se cruzan, no es como tan exclusivo, digamos, Claro, ¿ya? Pero con respecto al perfil anterior, hay una persona, por ejemplo, que se va a dedicar a establecer los sistemas para recolectar esto, ¿ya? Quizá para uno hoy día es un Excel, y si yo quiero preguntar, por ejemplo, no sé, ¿quiénes vinieron a la oficina? Y digo, ya, el lunes no la viniste, sí, sí, uno. claro, Martes viniste, no, cero, ¿ya? Entonces voy colocando eso en una tabla, ya, no pasa nada. Pero piensen en un problema más grande, por ejemplo, una tienda de retail como Falabella en Chile, como FENAC en España, etcétera, que tiene varias sucursales, que tiene varios lugares. Ellos no van a ir a preguntarle a la gente cuánto vendiste hoy día. No, pues no, va a tener que ser automático. Y todo eso necesita infraestructura técnica, necesita servidores, necesita software, necesita configuraciones. Todo ese tema lo hace generalmente un ingeniero de datos, ¿ya? Y ahí obviamente hay ciertas especializaciones, hay gente que se especializa más en ciertos problemas que otros, pero es una persona mucho más técnica, un poquito más alejada del negocio, pero claro. aún así suficiente para poder entender lo que está haciendo. Se enfoca mucho más en darle la estructura a todos estos procesos, digamos. Claro, que cumplan con los criterios de negocio, que la data ojalá llegue limpia de alguna manera, pero a través de criterios. Siempre se va a pasar una que otra cosa, pero como que establece este límite, estas reglas para que entre bien en tiempo y forma todos los datos de los 25 comercios que yo tengo físicos. Sí, que la data que incluso ha pasado, por ejemplo, el otro día estaba hablando con alguien y me decía, estoy pensado lo difícil que era consultar la data del 2019, porque claro, nos enfocamos mucho de la data que llega hoy día Claro, y la tenemos relativamente disponible, pero si alguien dice, oye, ¿y qué pasó por auditorías o cualquier cosa? ¿Dónde hay a buscar los datos del 2019? Y es como, uno en su cabeza como humano dice, no, si, que no fue hace mucho tiempo atrás. Pero en algunos sistemas son muchísima cantidad de información. No puede estar tan disponible, entonces hay que dejarla en otro tipo de base de datos. hubo un cambio de sistema y está en el legacy. ¿Alguien se acuerda cómo entrar? Nope. Ah, claro, alguien tiene la contraseña del otro sistema, hicimos los respaldos, ya. Toda esa parte más de como la estructura que le da una base a esto, lo Claro, ve ellos. Y ya está después el tema de predicción, y ahí es de lo que estamos hablando últimamente, y que uno generalmente es lo que tiene más en la cabeza para ciencia de datos, y ahí es donde está el cientista de datos, ¿ya? claro. El cientista de datos generalmente, obviamente, tiene habilidades de los otros dos también. Entonces, hay muchas empresas que también abusan un poco y colocan a esa persona y esa persona tiene que hacer de todo un poco. Pero esa persona es la que se va a dedicar en realidad a tratar de que podamos predecir de mejor manera lo que queremos predecir. Se va a encontrar con estos dilemas de los modelos,
con los problemas como más matemáticos de cada uno de ellos, etcétera. Y si te está gustando este episodio, ayúdanos a crecer y así llegar a más personas. Si estás en Spotify, abre la aplicación desde tu celular, selecciona nuestro programa Inteligencia Artificial para los Negocios, pincha en los 3 puntitos y dale una valoración de 5 estrellas. Por otro lado, si estás en YouTube, dale like y suscríbete. Gracias por todo tu apoyo y por hacer este podcast cada vez más conocido. Perfecto, entonces llegamos por fin a nuestro cientista de datos, le tenemos trabajo. Chiquillo, chiquilla, ¿sabéis qué? Corre el modelo. Bueno, obviamente tú vas a decidirlo, bla, bla, bla. Y ahora estamos sentados en el puesto del cientista de datos. ¿Qué está haciendo? Ya, escogió el modelo, pero ahora ya empezó a correrlo. ¿Cómo sabe que esta cosa es buena? ¿Cómo lo trabaja? Hay un tema importante ahí. Generalmente, de la data que él toma, pensemos que esto, no sé, es una canasta llena de datos. Para poder chequear si este modelo está funcionando o no, esta persona no ocupa toda la canasta, ocupa una porción de esa canasta. Una porción importante porque queremos que la máquina aprenda de este dilema de negocios que tenemos, pero después de que tengamos esa predicción, vamos a suponer rápidamente de que ya la tenemos, queremos contrastarla contra algo y ojalá no tener que contrastarla contra la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad va a ocurrir en el futuro. Entonces Claro, no voy a haber hecho todo este trabajo, voy a decir, ya bueno, esperemos en un año más, vamos a ver si funcionó. No. Entonces, separamos un poco de datos, y a eso le llamo datos de entrenamiento, los cuales los ocupo para precisamente chequear, oye, este modelo funcionó bien. Ahora, con la data que ya tenía cargada, ahora vamos a ver si puede desempeñar funcionar bien, bien claro. en data que no ha visto nunca, ¿ya? Y hay veces que también se separa otro pedacito más que se le llama la data de validación, que se ocupa cuando ya estoy completamente seguro de que está todo ok y trato de verlo como último paso, digamos, ¿ya? Pero en general uno habla mucho de estos dos tests, la data de entrenamiento y la data de testeo, ¿ya? Claro, De de pruebas, prueba. Mm. ¿ya? Y en esa división, en el fondo, el data scientist se dedica mucho a poder ver si su modelo anda bien en la data de entrenamiento. Para eso ocupa estos modelos, va ocupando diferentes variables, las cambia un poco de forma. ¿A qué me refiero con cambiarlas de forma? Por ejemplo, la edad es una variable que cambia mucho, ¿ya? Ahí, la edad, por ejemplo, en algunos negocios, la gente que toma un producto parte desde los 18 años, por ejemplo, desde los 16. Antes de eso, la persona no tiene acceso a ese producto. Por ejemplo, es raro que una persona tenga una cuenta corriente antes de los 16 años, 18 Claro, años. Entonces, los primeros 16 números no me sirven de nada. Entonces, hay que hacer ciertas transformaciones para poder tomar esas percepciones. O de repente los datos vienen en diferentes escalas. Quizás de pronto estoy tratando de predecir dinero y el dinero puede venir en diferentes monedas, ¿ya? O estoy tratando de ocupar pesos, si me lo reportan de Estados Unidos vienen en libras y desde Chile vienen en kilos. Entonces, hay que hacer distintas transformaciones para poder asegurarse que el modelo está funcionando como debería funcionar. mm, Pero una vez que ya llegó a eso, esa persona, ¿qué es lo que hace? Trata de contrastar ese modelo con respecto a una medida de error, ¿ya? perfecto. Esa medida de error varía de modelo en modelo, ¿ya? Una de esas es, por ejemplo, el error mínimo cuadrado, que es una métrica que se ocupa en regresiones lineales, pero también en otros algoritmos. Están las matrices De de confusión, confusión para el claro. tema de clasificación, donde yo Más trato nombre. que te confunden. ¿Ya? Y así hay 5000 otras métricas que las cuales la persona trata de minimizar, básicamente. Está tratando de reducir ese problema y después va y lo prueba con la data que te dejó apartada para Claro. poder ver, oye, ya, ok, funciona bien con la data que le di, que debería ser fácil porque la está viendo. Ahora tengo que ir a ver si funciona bien con la data que no ha visto, ¿ya? Y ahí obviamente se pueden producir como ciertas iteraciones hasta que eventualmente la persona queda como contenta con ese modelo. Y ese error es meramente estadístico, es decir, encuentro que este error es el que tengo que reducir porque estadísticamente es lo que conviene o no, o tiene alguna relación con el negocio a veces. Claro, ese es un muy buen punto que de hecho lo tocamos en un podcast que hicimos con Jorge Pérez hace varios capítulos atrás, antes del estudio, hay que decirlo, ¿ya? Así que cuando lo vean no escuchen el audio. No, mentira. Así que, bueno, ahí Jorge explicaba, por ejemplo, que hay métricas que son similares en espíritu, por ejemplo, la precisión y el recall, ya que son dos métricas que tratan de medir en el fondo
qué tanto fue como esa precisión que hiciste con respecto a predecir algo, ¿ya? Entonces los dos están tratando de resolver un problema similar. El tema es que esas métricas a veces em, como que tienen un trade-off entre ellas y Ya, además una tiene ciertos peros y la otra tiene otros ciertos peros. Me explico. Por ejemplo, si tú estás tratando de predecir si alguien está embarazado o embarazada, ¿ya? Pero eso, no te sé que, yo sé que no pueden haber embarazados, pero podría pasar que que estás tratando de hacer un modelo que no te diste cuenta de estas cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un error sería decirle a un hombre que está embarazado, ¿cierto? claro. Y otro error, que también sigue siendo error, pero es otro error, es decirle a una mujer que está evidentemente embarazada que no está embarazada, ¿ya? Exacto. Entonces, en este ejemplo, es fácil darse cuenta cuál es más grave que otro. Si tú le dices a un hombre estás embarazado, y él te va a decir, ¿en serio? Como que, Hay algo ¿ya? que no, Entonces, no. ese error es como más ridículo y es como, ya, ok, no es tan relevante. Pero si es una mujer que está embarazada, tú le dices que no está embarazada, esa persona puede ir y comer algo que le puede afectar al bebé, o puede hacer otras conductas que pueda Mm. afectar el crecimiento de ese bebé. Por lo tanto, ese error es más grave, ¿cierto? Ya, en estas métricas de precisión, esa, por ejemplo, es una métrica que tú quisieras minimizar, ¿ya? Entonces, la que afecta, la que tiene relación con ese error, no el otro. Entonces, el error en sí, en general, de repente existe para algunos modelos, pero hay como suberrores que son de repente más importantes que otros. Y también está como el margen de aceptación, es decir, en ciertos escenarios, incluso viendo el mismo error, hablando de exactamente del mismo error, la misma clasificación de error, puede que para cierto escenario, con un 80% vamos para adelante porque Ah, esto claro. funciona, pero para otros mínimo un 95% porque si no es demasiado costoso que ocurra. Me imagino, por ejemplo, en medicina, es decir, si te dicen, no, tienes un 80% de probabilidad de que en este momento tienes cáncer. Ya, entonces, ¿me hago la cirugía o no me hago la cirugía? Claro. O sea, para las vacunas, por ejemplo, uno exige mínimos más altos, pero, por ejemplo, hay un montón de otras aplicaciones que uno no debería exigir mínimos tan altos. Por ejemplo, las recomendaciones de un e-commerce. ¿Qué pasa si no le haces clica la recomendación que te da un e-commerce? No pasa nada, no se va a morir, Claro. ¿ya? Claro, o sea, si tu recomendación fuera mejor, va a vender más, pero si no, se va a morir la persona porque cliquea a uno que no está, ¿ya? Eh, y así sucesivamente hay otras industrias, y también uno tiene que contratar efectivamente cuáles son los beneficios. Pues mucha gente dice, no, es que la persona humana lo hace y se equivoca muy poco. ¿Ya? ¿Cuánto es muy poco? 5%. Ya, perfecto. 5% se equivoca la persona humana. Y la máquina, ¿cuánto se equivoca? O sea, 80% de precisión, se equivoca 20%. Ah, entonces mejor lo sigo haciendo con un humano. Naturalmente. No necesariamente. ¿O no? ¿Por qué? Porque si el humano, por ejemplo, puede hacer 2 predicciones cada hora y el otro puede hacer 50, bueno, de pronto es más conveniente el otro porque puedes agarrar más escala. Claro. O la persona te cuesta 10, 20 veces más que la máquina. Bueno, quizás de pronto estáis dispuestos a ceder ese error, ¿ya? Entonces, el error no hay que verlo como tan absolutista, ¿ya? Por ejemplo, y acá es donde entra de nuevo también esa elección de los modelos. De repente hay modelos que pueden darte un menor error, pero es a mayor costo, es a mayor tiempo ¿cómo se llama? De procesamiento. Entonces, todo ese tipo de cosas también influyen. El error no es tan absolutista, digamos. Ya, perfecto. ¿Y qué otros problemas podría enfrentar el cientista de datos al estar corriendo estos modelos, probando los distintos escenarios? Yo creo que el problema, al menos para mí, que es el más serio y que es el más difícil de juzgar, es el que se le llama el problema del overfitting o el sobreajuste. ¿Qué quiere decir esto? De que quizás nosotros hacemos un problema, resolvemos un problema matemático muy bien, muy, muy bien. O sea, al punto de que vamos a ver nuestros cálculos de error sobre la data que ha visto y dice, no sé, puede ser incluso que sea cero, ¿ya? ¿Por qué? Porque está entendiendo demasiado bien el problema. ¿Qué es lo que pasa? Es que cuando tú esto lo estás tratando de predecir, o sea, perdón, ¿cuál es el problema? Es que tú estás tratando de ocupar este modelo para hacer una predicción para el futuro. Claro. Entonces tienes que tener algún grado de confianza de qué tan generalizable es tu conclusión. Entonces, por ejemplo, yo le decía esto a mis estudiantes en clase, les decía, mira, supongamos que yo recolecto todas las preguntas que ustedes me están haciendo este año, ¿ya?
y yo me las aprendo de memoria. Y lo único que sé contestar son esas preguntas. Después voy a dar este curso el próximo año. ¿Ustedes creen que me van a preguntar lo mismo? Probablemente no. No, en buena parte sí. O sea, hay problemas comunes que se van a repetir, etcétera. Entonces, algún grado le voy a chuntar, digamos, algún grado de precisión voy a tener. Claro. Pero no van a ser las mismas preguntas. O sea, un estudiante me va a preguntar algo que no estaba en mi dataset original y no lo voy a poder contestar. Entonces, voy a tener un mal desempeño porque aprendí demasiado de cómo me lo preguntaron, de exactamente el tema que me preguntaron. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo cedo un poquito de ajuste y en vez de aprenderme la pregunta en específico, me aprendo el tema? ¿Ya? Me aprendo como el tipo de confusión que tiene la persona, o la relación entre variables que está preguntando, o el tema así como a grandes rasgos del tipo de preguntas que están llegando. Ya, ¿qué va a pasar después, al siguiente año? Probablemente no voy a contestar todas las preguntas porque quizás no vi todos los temas, no vi todas las relaciones, pero voy a tener una mejor precisión en este nuevo problema. ¿Por qué? Porque probablemente se va a repetir la relación entre variables de un mismo problema, probablemente me van a preguntar de los mismos tópicos. Entonces, en este caso, si bien no me aprendí tan bien las preguntas de mi curso original, Ujú. pudo ser más generalizable para el problema nuevo, ¿se entiende? Claro. También hay otro tema que es, por ejemplo, voy a dar un ejemplo cualquiera, voy a una empresa y digo, dado que tú eres de tal manera, tú vas aquí a continuar el próximo año. Ok, pero la verdad es que si le digo eso a todos, quizás tenga un 90%, incluso un 95% de probabilidades de achuntarle de esta manera. ¿Qué pasa? El balanceo. ¿Tú nos podrías explicar a qué se refiere con el balanceo, por ejemplo, de la muestra cuando se saca, cuando se utilizan estos modelos? Bueno, resulta que nosotros estamos tratando de predecir generalmente algo y ese algo puede tener varios estados, por ejemplo, la fruta, madura o inmadura. Pero hay problemas en los cuales la data que yo tengo original estaba representando una categoría más que otra. Por ejemplo, comercio electrónico. Comercio electrónico. La mayoría de la gente que se mete a un sitio web no compra. Por lo tanto, la información que yo tengo en mi base de datos con respecto a los comportamientos de los usuarios es 99% de gente que no compra. Entonces, estoy tratando de hacer un modelo para poder predecir si alguien va a comprar. Voy a tener una contaminación muy importante de la gente que no compra, ¿cierto? Claro. Entonces, ahí es donde yo entro a decir, quiero balancear un poco estos dos mundos, ¿ya? Entonces, tomo la data valiosa que me entrega el 1% y puedo hacer dos cosas. La puedo proteger y mantener ese 1% y del otro 99 sacar datos aleatorios, por ejemplo, y construir solamente un 1% a partir de toda la otra data que es gigante. Y a eso se le llama undersampling. En el fondo, como que hice de una muestra muy grande algo como más chiquitito. O puedo agarrar ese 1% y multiplicarlo básicamente para que pueda llegar a las escalas del otro 99%. Eso se le llama oversampling. ¿Ya? ¿Y qué te estoy tratando de lidiar acá? Es que la matemática no se ve afectado simplemente por el hecho de que tengo mucha fuerza en un tipo de dato respecto al otro. ¿Ya? E-commerce es un problema bien común, pero pasa en muchas cosas. Por ejemplo, medicina. Hay más gente sana que gente enferma. Claro. ¿Ya? Seguridad nacional. Está tratando de predecir si alguien es terrorista. ¿Cuánta data tenéis de eso? ¿Ya? Y así sucesivamente. Hay problemas que son muy importantes de predecir, pero que la data que tienes es muy poca. Claro, comparado con todo el universo. Bueno, ya pasamos por varios obstáculos, limpiamos la data, escogimos el modelo, hicimos el entrenamiento, validamos que los errores están, digamos, también en línea con lo que el negocio me está pidiendo, hicimos el balanceo, así que ya el modelo está listo. Genial. ¿Lo puedo ocupar? Ya, ese también es otro tema, porque generalmente cuando uno está probando estas cosas lo hace en un entorno seguro, en su oficina, en su computador, o en computadores que están conectados a la red empresarial, etcétera. Pero muchas veces uno quiere estas conclusiones para el usuario final. Por ejemplo, estás tratando de predecir en la banca si una persona es sujeto de crédito o no. O sea, si esa persona yo le debería entregar un financiamiento y cuánto financiamiento le debería dar. ¿Ya? ¿Qué pasa? La gente va a pedir ese financiamiento a las sucursales.
Por lo tanto, tú necesitas de que de alguna manera todas estas sucursales puedan ir a consultar las conclusiones de ese modelo, Le damos el número ¿ya? de Data Scientist. Claro, le damos el número de Data Scientist y él va y en su computador dice, a ver, espérame, Juanito, voy a... Me está corriendo el modelo, espérame. No, no pasa eso. Uno quiere algo como más conectado, ¿cierto? Algo como que vaya solo, que funcione a cualquier hora. Si Juanito está en la playa, la cuestión funciona igual, ¿ya? Y eso se le llama deployment, ¿ya? Que yo voy a desplegar mi modelo a que pueda ser utilizado en diferentes lugares, ¿ya? Y eso también obviamente trae ciertas complicaciones. Lo hablamos en su momento para el tema de IA generativa, por ejemplo, con Orlando de Cencosud, hace unos capítulos atrás, y él nos contaba, por ejemplo, que es muy diferente que algo te funcione en tu máquina a que cuando lo vas a dejar desplegado para millones de usuarios, porque necesitas máquinas distintas, porque necesitas conexiones que puedan resistir ese volumen, etcétera, etcétera. Acá pasa lo mismo. Yo necesito que estos datos puedan, por ejemplo, no se demoren tanto en encontrar el resultado, ¿ya? Y ahí hay una distinción importante entre dos procesos de ciencia de datos, uno que se le llama el modelamiento o el entrenamiento y el otro que se le llama la inferencia, ¿ya? Mm. Ya, porque son modelos que son distintos también en cuánto demoran. Por ejemplo, mi modelo puede aprenderse muy bien un problema, matemáticamente se va a demorar quizás mucho en poder llegar a esa ruta, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que estoy tratando de dibujar un mapa, ¿ya? Y que me voy a demorar mucho tiempo en dibujar este mapa porque tengo que colocar dónde está el supermercado, dónde está el colegio, donde están diferentes elementos. Mira, y mi mapa ya está listo. Después de varios días de trabajo, 10 días atrás está mi mapa listo. Y después llegas tú y me dices, Seba, ¿dónde está esto? Compadre, ya tengo el mapa. Y saco el mapa y te digo, Nolan, lo que tú estás buscando está 2 cuadras a la izquierda, 2 cuadras hacia arriba. Perfecto. ¿Cuánto me demoré en dar esa conclusión una vez que ya tenía el mapa? Nada. Me demoré Claro. muy poco, ¿ya? Pero ¿cuánto me demoré en hacer el mapa? Me demoré mucho, días, ¿ya? El primer proceso, el de construir el mapa, es el modelo de es el entrenamiento. Y después después el otro es lo que se le llama inferencia, ¿ya? Entonces, por Perfecto. ejemplo, para el tema de crediticio, yo me puedo demorar mucho tiempo en analizar todos los clientes que yo tengo para poder construir algo que me diga, si a esta persona le tienes que prestar dinero y este es el monto. Pero después para utilizarlo quizás no me vaya a demorar tanto, dependiendo de la complejidad del algoritmo, ¿ya? Y eso es muy importante para el deployment, para el desplegar, porque hay tecnologías obviamente que resisten más ese proceso, que funcionan mejor en estos tipos de cosas. Y mi Data Scientist también sabe hacer eso, supongo. No tengo que contratar a otra persona. Ya, ese es otro problema, ¿ya? O sea, siempre hay esos talentos que son como que saben de todo un poco, o están estos famosos full stack, ¿ya? Que uno en realidad es lo que quería abusar, machacar a ese tipo, ¿ya? Pero acá generalmente están los tipos de Ops, ¿ya? OPS. También otro nombre que reciben son Machine Learning Engineer, en cual uno podría hacer el punto de que hay otras tareas que son de ellos también, pero en el fondo acá también tenemos, volvemos a un perfil mucho más como de la ciencia de la computación, Mm. que tiene una mezcla, obviamente, que sabe un poco de ciencia de datos, porque eso es lo que está tratando de operar, pero es un perfil generalmente distinto, o son habilidades distintas, al menos, digámoslo. Si es que es una misma persona y esa persona, en el fondo, porque haga bien en la etapa anterior, no necesariamente va a hacer bien la siguiente. Te puede pasar de que encuentres que te ganaste el previo, pero si es así, esa persona te va a durar poco en la organización también, porque en algún momento alguien lo va a querer también. Entonces te va a salir caro ese perfil. Sí, hay algunos que salen bien caros, la verdad. ¿Ya? Entonces, ese proceso del deployment es un tema. Y una vez que están dando el modelo, tú también tenés que ver las otras variables que son, de nuevo, pasaste del tema humano de negocio al principio, después lo volviste un problema técnico, y ahora que salió hacia afuera, también se vuelve de nuevo un problema humano. ¿Por qué? Porque la persona lo tiene que ocupar. Onda, esa recomendación, por ejemplo, del monto que esa persona tiene que ser financiada, ¿cómo se la estás entregando a la ejecutiva de cuentas que está en el banco? Que quizá ella no tiene el nivel de expertise de manejar los computadores como todo el mundo. Entonces esa persona, por ejemplo, se encuentra contra la pantalla y tiene que tener la información clara, ¿cierto? Pero ahora, por ejemplo, esa persona también está viendo que hay una recomendación que ella construía antes, que ahora se la está entregando una máquina. Entonces, Mm. me van a reemplazar, quiero Es un sabotear este miedo. sistema porque en el fondo si este sistema le va mal,
a mí me va a durar el trabajo, ¿ya? Eh, ¿Cómo comuniqué? O simplemente quizás no comuniqué bien que esa data existía y la gente no la está ocupando, ¿ya? Entonces, vuelves a problemas humanos de transformación digital, ¿ya? Y después, ¿qué pasa? Si es que esos problemas no se resuelven bien, van a decir, ah, es que el data scientist hizo una mala predicción. No necesariamente, quizás la persona simplemente no lo ocupó. Quizás esa recomendación nunca le llegó al usuario, ¿ya? Claro. Quizás de pronto el modelo predecía bien, pero hay una variable que no estaba modelada y que eso está causando que el dato sea irrelevante, ¿ya? Entonces, todo este del deployment, y que obviamente tiene un tema técnico que tiene que ver con los computadores, el tiempo de inferencia y todas esas cosas, pero también tiene un componente humano muy, muy grande que las otras etapas hasta ese momento no tenían tanto. Entonces, ya incluso le hicimos una capacitación a Juanito, Juanita, que está ahí frente a la persona para poder atender al cliente. Y ahí se queda, es decir, no puedo hacer nada más con el modelo. ¿Qué pasa si mi población cambia? Claro, ahí es donde uno tiene que monitorear el desempeño del modelo y tiene que ir evaluándolo. Por Ya, ejemplo, perfecto. puede ser que tú hayas predicho con un set de datos que reflejaban el comportamiento hasta ese momento y quizá de pronto funcionó cuando tú hiciste el deployment. Entonces estáis feliz, ¿ya? Pero después cambian las cosas. Por ejemplo, cuando fue el periodo del 2019 al 2020, yo creo que hay un montón de modelos que no pudieron predecir lo que pasó en el 2020, digamos, ¿ya? Por ejemplo, modelos de moda que no pudieron predecir que se iban a utilizar tantas mascarillas, ¿ya? Claro. O modelos de la industria del maquillaje, por ejemplo, que no pudieron predecir que quizás no iba a ser tan necesario durante ese año porque la gente no salía de sus casas, digamos, ¿ya? Entonces, tú decís, chuta, me cambió el contexto de negocio, ¿qué hago con este modelo? ¿Lo tiro a la basura? Bueno, hay algo de eso quizás, ya depende obviamente de cada contexto. De repente los cambios no son tan grandes, de repente es un tema regulatorio, de repente es algo de otra cosa que tú no puedes controlar. Por ejemplo, quizás el precio de un producto cambia radicalmente por alguna condición macroeconómica, por algún arancel del país. Son cosas que a veces no puedes controlar y que estaban metidas en tu variable. Mm, O quizá de pronto derechamente cambiaron los gustos de los consumidores y es algo que tu máquina no iba a poder predecir. ¿Ya? Entonces es muy importante monitorear, estar evaluando constantemente si el modelo anda bien y es altamente probable que el modelo vaya perdiendo precisión con lo que pasa en el tiempo. ¿Por qué? ya. Porque hay cosas que van cambiando que quizás tu modelo no las tenía incorporadas. Por ejemplo, en temas de moda o en temas que incluyen un tipo de diseño, tú puedes predecir ciertas cosas hasta cierto nivel. Hay cosas, por ejemplo, si tú quisieras predecir una variable, una marca de moda muy, muy, muy top, probablemente no la vaya a poder predecir con un modelo matemático. Es decir, al cientista de datos voy a tener que hacerle un contrato indefinido. Claro, sí, Ya, muy definitivamente. bien. Se le ganó, se lo ganó, se lo Se lo ganó. ganó, se lo ganó. Ay, Ya, muy bien. Es decir, hemos pasado desde el problema de negocio hasta el despliegue, la implementación de esta herramienta, pasando por varios detalles, es decir, escoger el modelo, ver que la data esté funcionando, la evaluación de los errores, cuál me pega más o me pega menos en el negocio, eh, ver también que la muestra que estoy trabajando esté, no sé, bien balanceada, que el modelo no haga overfitting, cosa de que después con nuevas preguntas no funcione. Entonces ahí también hay que hacer ajuste. Y también hablamos de varios perfiles. ¿Te gustaría agregar algo para terminar el capítulo, algo que quizás se nos está escapando dentro de todo lo que conversamos? sí, sí, y cuando a ver, hay muchas personas de la audiencia que quizás están metidos en este lado técnico, ¿ya? Y hay otras personas que van a tener que manejar gente o lidiar con gente en este perfil, ¿ya? Y es súper importante entender de que el problema técnico no es lo importante, a pesar de que es muy, muy difícil, lo importante es el problema de negocio y el problema humano, ¿ya? Entonces, por ejemplo, me ha pasado mucho ver gente del lado más técnico que no sabe vender lo relevante que es su proyecto para la empresa. Dice, no, pero es que es obvio, porque se me está dando 95% de confianza. No me importa que no me tengáis 95% de confianza, lo que me importa es que me reduzca costo, que me venda más, ¿ya? O que vaya a impactar algo. Entonces, en vez de decirlo, no, es que predecimos con 90% de confianza de tener un problema de riesgo, dile al otro, oye, las multas por este tema son gigantescas,
si yo reduzco esas multas en un 10%, te voy a pagar el departamento completo de ciencia de datos por 5 años. Háblalo en negocio, ¿ya? O sea, de Claro. fondo es como, hay que empezar a hablar el lenguaje del otro. Y así también para el de negocio, cuando trata, que quizás no es tan experto en estas cosas matemáticas, no le interesa meterse en el código, es alérgico al Python, no sé, ¿ya? Y no quiere meterse en ese mundo, ¿ya? Lo importante es entender de que sus procesos no son tan rápidos como uno cree. Esto no es magia, ¿ya? Y muchas de las cosas que tu cientista de datos va a necesitar son certidumbre, aunque suena como bien difícil de darlo en estos tiempos, digamos. O sea, por ejemplo, dile que tiene meses para poder trabajar, no le estés pidiendo resultados de un día para otro, porque estas cosas requieren tiempo, requieren madurez, requieren implementación, etcétera. Apoya lo que su proyecto se sienta relevante, porque mucho del tema acá es que, por ejemplo, esa persona tenga el apoyo. ¿Por qué? Porque probablemente un buen proyecto de ciencia de datos va a tomar varios meses. Entonces, ¿qué va a pasar? A los 3 meses a la gente va a andar diciendo, oye, ¿y este cientista de datos qué está haciendo? Claro. ¿Ah? Y es como, estás construyendo el modelo, estás construyendo la data, estás construyendo... pero no, hay que echarlo porque no he visto ningún resultado. No, no, si no es tan rápida la cuestión. ¿Ya? Y eso es un denominador común de la gente que hemos traído, por ejemplo, para otros proyectos acá al podcast, de que ellos partieron generalmente con un apoyo de algún gerente, de algún VP, de algún director de la empresa, que los protegía por algún momento determinado, diciéndole, oye, sé que en realidad estamos desarrollando este proyecto durante el siguiente año no va a producir plata, no va a producir nada, ¿ya? Y vaya a seguir pagando los sueldos, es una inversión, ¿ya? Y eso, por ejemplo, si uno maneja cientistas de datos, tiene que tratar de, ojalá, protegerlos de esas olas porque va a necesitar ese tiempo. Y obviamente que el tiempo del negocio generalmente es más urgente. Uno ve la cuenta bancaria mes a mes, digamos, Claro. ¿ya? Pero si uno va a hacer esa apuesta, tiene que venir con esa apuesta también organizacional de poder decir esto no es de un día para otro. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por toda tu sapiencia en este capítulo. Ah. Pasamos por varios temas y de hecho, aunque lo técnico es muy, muy relevante, importante como para que los modelos salgan bien, finalmente igual terminamos concluyendo que es un tema de negocio como para tener el apoyo transversal, que tenga algún punto estratégico a dónde llegar y también es un cambio organizacional, a veces incluso cultural dentro de la empresa, entonces se vuelve necesariamente un problema humano. Yo creo que con esto terminamos el capítulo. Obviamente cualquier consulta pueden escribirnos ahí en los comentarios. Nosotros siempre estamos leyéndolo y denos todo su apoyo suscribiéndose, dando las estrellitas correspondientes, etcétera, etcétera. Así que reitero las gratitudes por estar aquí en este capítulo y nos vemos en el siguiente episodio de Inteligencia Artificial para los Negocios. Muchas gracias. Hasta la próxima.